Acá una nueva live de Alapco. Los lunes, ustedes ya saben, tenemos acá nuestra cita marcada con todos los colegas latinoamericanos hablando de psicoterapias cognitivas y conductuales, y este lunes no podía ser distinto. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, ¿sí? Ya lo veo acá a nuestro invitado, ya le vamos a dar el pase. Vamos a hablar de psicoterapias efectivas. Yo soy María Celeste Airaldi, psicóloga clínica, actual vicepresidente de Alapco, y transmito con ustedes desde Paraguay. Y hoy nuestro invitado es desde Chile, un súper invitado, miembro también de la actual comisión directiva de Alapco. Estoy hablando de David Adahme. Vamos a darle acá ya el pase a David. Como les decía, también actual miembro del directorio de ALAP, de la junta directiva de Alapco, y también es el director del Centro de Terapia Postracionalista de Santiago. David, muchísimas gracias por tu tiempo para aportar para Alapco y para todos los colegas de la región. No, gracias a ustedes por la invitación, sobre todo al grupo Alapco, digamos, que ha hecho un trabajo encomiable no solamente para reunir a las perspectivas cognitivas en general en la región, sino que también para transmitirle al resto de los colegas, sean de la corriente o no, lo que nosotros hacemos y cómo pensamos, digamos, el quehacer psicoterapéutico. Bien, contento de que formes parte de esto. David, cuando propusiste el tema, dijiste cuáles son los temas de la psicoterapia efectiva. Pero antes de eso, me gustaría aclarar un punto. Porque nosotros, bueno, vos sabés que en las lives de Labco nosotros Ujú, tenemos como dos públicos. Tenemos muchos colegas, pero ujú, también tenemos personas de público en general que quieren saber más sobre salud mental y tomar decisiones adecuadas sobre salud mental. ajá. Entonces, antes de hablar de las metas, me parece importante que hablemos de cómo que psicoterapia es efectiva. Entonces, ¿no todas las psicoterapias son efectivas? Eh, Lamentablemente es cierto, no todas las psicoterapias son efectivas. De hecho, hay muchos estudios, sobre todo en la actualidad, que están orientados a definir la iatrogenia en psicoterapia, es decir, cuando lo que nosotros los psicoterapeutas hacemos genera efectos adversos en la persona consultante, digamos, ¿no? Eh, Eso tiende a ocurrir cuando a propósito de la meta, digamos, cuando la meta está definida en mi lenguaje de manera violenta. ¿En qué sentido violenta? En el sentido de que el terapeuta teóricamente le impone al cliente o consultante un punto de arribo, digamos, ¿no? Desatendiendo, digamos, no solamente la subjetividad del otro que está al frente, sino que también la vitalidad de su día cotidiano, digamos, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, por eso me pareció interesante el tema. Totalmente. Me pareció importante empezar por ahí, David, porque a veces, generalmente el público en general dice, bueno, o voy al psicólogo, o voy a hacer psicoterapia, y va al que está más cerca o al que está en su seguro médico, pero no sabe a veces diferenciar que no todos hacemos todo y que no todos los terapeutas son eficaces para todos los problemas. Entonces, me parece que aclarar este punto y que sobre todo para el consultante, como bien decís, antes una vez que decide finalmente ir a consulta, que se informe de si esta persona es la persona indicada para ayudarlo y qué tan efectivo puede ser ese abordaje para él, me parece súper importante. Sí, es muy interesante el tema porque, por ejemplo, una vez que propuse el tema, lo conversé con mi equipo acá en Santiago, eh, colegas entre los cuales está Tito Sacmut, una Uh -huh. institución de la psicología Y chilena, latinoamericana y chilena, digamos, fundador de Alapco también. así es. Y, y Tito me decía, mira, en mi época la discusión era terapia superficial orientada al síntoma versus terapia profunda, digamos, orientada a las temáticas inconscientes, ¿no? Entonces,
cuando lo pusimos a conversar, Tito me dice, y nadie se preocupaba del derecho del paciente a obtener lo que busca. O sea, Una vez ahí más, Tito dando la luz ahí, la luz dando... absoluta, ¿no? El Perfecto, derecho del perfecto. paciente a obtener lo que busca. Eso me parece uno de los puntos centrales, digamos, a tomar en cuenta en una psicoterapia efectiva. Bien. Porque si yo puedo decir, bueno, la efectividad de una terapia está orientada, digamos, de por dónde yo pongo la meta, ¿no? Ujú. Y en este caso, las metas entonces hablamos de alcanzar, o sea, que determinamos si una terapia es efectiva cuando logramos esta meta que el consultante pide o solicita buscar en consulta. Ujú. Exactamente, ¿no? Bien. Exactamente. Y yo creo que los terapeutas tenemos que hacer en general un paso hacia la humildad y un abandono hacia nuestros dogmas, digamos, que nos calman mucho la ansiedad cuando estamos empezando, ¿no? Las teorías en general, qué sé yo, la teoría del apego, el psicoanálisis, alguna técnica, etcétera, nos calma mucho la angustia y tenemos que aprender a desprendernos, digamos, de esa angustia como objeto central y empezar a enfocarnos en el otro como otro, cuando viene a nuestro encuentro, digamos. Así es. Mucho cuando uno está en la formación nos dicen esto de que uno tiene que dejar de lado los valores del terapeuta, las emociones del terapeuta y centrarse en el paciente. Ahora, todos nos lo dicen, hacerlo no es siempre No, tan, es tan sencillo, sencillo. claro. Mm, Exactamente. claro. Cuando hablamos entonces de cuáles son las metas de una psicoterapia efectiva, además de esto de enfocarnos en aquello que el consultante busca, ¿qué más podríamos decir entonces? A ver, primero quiero hacer una declaración de principios, porque lo que yo voy a proponer o la reflexión que les quiero compartir no tiene que ver con el desarrollo de la investigación y los estudios de la psicoterapia centrada en la eficiencia, ¿no? Que es Okay. propiamente cognitivo-conductual, sino que voy a compartir las reflexiones que hemos hecho desde Chile de esta pugna tradicional entre la terapia centrada en la técnica y la psicoterapia centrada, digamos, en la teoría, ¿no? Ujú, bien. Me parece interesante decir que, bueno, meta, aquel lugar al cual tú quieres llegar, viene del griego meta, que significa que está más allá, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, es bien interesante pensar la meta como un lugar de arribo o, o la meta como algo que yo tengo en vista y hacia lo cual me dirijo nomás, ujú. nada más, digamos, ¿no? Eso es súper interesante porque retomando el tema de que el consultante tiene todo el derecho a elegir, digamos, a obtener lo que busca, eh, yo le puedo proponer un punto a donde queremos llegar, pero si él quiere llegar un poquito más cerca, yo me tengo que ceñir a eso, digamos, ¿no? Ujú. No forzar a Eh, más. exacto, entonces, ¿cómo se define la meta? Si la meta es el lugar del punto de arribo, ¿cómo la defino? Tengo sí o sí que tomar en cuenta lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere, ¿no? Y efectiva es interesante también porque son dos palabras latinas que se juntan, es ex y facere. Eh, 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 ex es afuera Ujú. y facere es hacer. Hacer. Entonces, una psicoterapia efectiva no es una psicoterapia que ocurre dentro de la cabeza del consultante y tampoco es una terapia que ocurre en el diálogo y solo en el diálogo conmigo. Es necesariamente algo que se tiene que transportar a la vida, que tiene que ser promulgado en la vida cotidiana del paciente. Como nos gusta decir a nosotros los porracionalistas, tiene que estar vivo el cambio. Ujú. Y para que ocurra esa vitalidad, tiene que haber una relación, quizás esto lo podemos desarrollar más adelante, digamos, pero para que ocurra esta vitalidad tiene que haber una relación entre la vida cotidiana del paciente, el mundo de la vida cotidiana del paciente, ¿sí? Y los fundamentos históricos que hicieron que emergiera este problema. Ujú. Totalmente. ¿Cuál es el problema que yo veo ahí? Y que me motivó a poner este tema arriba de A la ver. mesa. Que cuando estos elementos, la vida cotidiana del paciente y los elementos históricos, se separan, por así decirlo, se enfrían, pierden vitalidad. Ok.
Porque cuando yo ocupo una técnica desenraizada de la historia de la persona, esta tiene un efecto, pero un efecto muy breve que nos llama a la persona a ponerse en juego en lo que está viviendo. Y por otro lado, lo mismo pasa con la teoría, digamos. Si mi comprensión teórica del otro no está empapada de su vida cotidiana, de su comportamiento de todos los días, también se enfría. También es un cambio que, digamos, eso es súper importante. Exacto, muy importante. Yo a veces le digo a los pacientes, yo puedo ser especialista en trastorno de ansiedad generalizada, pero nadie es más especialista en TAG que tú. O sea, nadie sabe más de cómo lo vives, cómo se manifiesta, cómo afecta tu día a día. Entonces, ayúdame a entender tu cuadro para que podamos trabajar juntos en ese sentido. Y eso me parece que es súper importante, porque ahí es donde a veces los pacientes vienen con esto de que en el consultorio reportan algunas mejorías, pero cuando van al mundo real te dicen, ay, no logré aplicar nada de lo que me dijiste, o me olvidé de todo, porque no estaba contextualizado dentro de su realidad y dentro de su historia, como bien estás diciendo. Me parece súper importante eso. Sí, y creo que ahora que te escucho de vuelta, digamos, se me ilumina otro aspecto que me parece muy relevante, que es que los manuales también son fríos. Y depende de la habilidad del terapeuta, darle la vitalidad de cada persona, ¿no? Claro, yo puedo ser especialista en trastorno alimentario, por ejemplo, pero 3 chicas con el mismo cuadro no es el mismo trabajo, no es la misma psicoterapia, no es la misma historia, familia, no es el mismo vínculo conmigo. Entonces, eso me parece un aspecto central dentro de una terapia que pretenda ser eficaz. Digo. Totalmente. Por eso que no podemos solamente tener en cuenta el diagnóstico, como bien decís, frío, sino que bajarlo a su realidad, porque tomando el ejemplo que das ahora del trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, sabemos que el impacto en el tratamiento de 2 chicas con anorexia, una con apoyo familiar y la otra sin, el tratamiento va a tener una diferencia muy significativa. Entonces, todos esos componentes lo tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el caso, de tratar de conceptualizarlo y de planificar qué es lo más eficaz para este paciente precisamente. Ciertamente, ayer estaba revisando un estudio que decía que la única posibilidad de poder explicar desde un punto de vista cognitivo el lenguaje no verbal es entendiendo la cognición como una cognición encarnada, situada y en activa. Si no es a través de una comprensión en activa, el lenguaje no verbal sería solo un correlato de las palabras y no su fundamento. Entonces, si lo pensamos así, el terapeuta, para lograr comprender lo que está más allá del cuadro de una persona que viene a consultar, tiene que zambullirse en el mundo de la vida cotidiana de la persona. Si yo no conozco cómo esta persona se levanta, desayuna, se mueve, se relaciona, se vincula, es muy, muy, muy difícil, diría yo, casi imposible, generar una experiencia que derive en un cambio de posición vital. Perfecto. Esto también me lleva entonces a la siguiente pregunta, que es ¿quiénes son las personas involucradas entonces en una psicoterapia efectiva? Bueno, en el marco de la terapia individual de adultos, digamos que es donde yo me desenvuelvo, porque si nos metemos en terapia familiar, de pareja, es otra historia. Es otro universo, digamos, claro. Son 2 personas, yo me atrevería a decir que la definición de metas tiene que ser asubjetiva. ¿En qué sentido asubjetiva? En el sentido de que tiene que ir más allá, tiene que trascender la subjetividad del paciente y lo que puede ver, ¿sí? Porque el paciente trae una historia de explicaciones y una historia de ejercicios que le mantienen el problema, digamos, ¿no? Exacto. ¿Mm? Y también tiene que ir más allá de lo que puede ver el terapeuta, porque el terapeuta también trae su propia historia y trae, digamos, el conocimiento en ciencias naturales como psicopatología, ¿sí? Y su expertise en psicoterapia. Pero cada persona es única.
Por lo tanto, el terapeuta tiene que tener la capacidad de ir más allá de lo que él puede ver, a cuestionarse. Qué desafiador lo que decís. Y Si sí, lo vemos así, que es nuestro trabajo todos los días, pero puesto así, qué desafiador realmente. sí, como dice uno de mis maestros en psicoterapia, digamos, esto es como cruzar una línea sin red abajo, como ser un trapecista sin una red abajo, ¿no? Porque a veces la seguridad de la red te impide ver al otro como singular. Y esto que decís me parece muy importante de resaltar, porque a veces quien no tiene un profundo conocimiento de lo que son las psicoterapias cognitivo-conductuales, independientes de que sean de tercera generación, pues racionalistas, clásicas o lo que sea, pero dentro del espectro cognitivo-conductual, una a veces de las los grandes mitos tiene que ver con esto de que no tiene en cuenta la subjetividad, de que solamente se enfoca en los síntomas, Claro. de que son metódicas y mecánicas y no toman en cuenta al ser humano. Y desde que empezaste a hablar, lo que te estoy escuchando decir es justamente la importancia de entender la individualidad de que está enfrente. Absolutamente, absolutamente. Es central para una terapia eficaz. No puede ser una terapia eficaz si no es singularizada. Ojo, cuando yo digo singularizada, no estoy diciendo que con cada paciente que viene tengo que hacer una cosa teórica diferente y que esto se trata, digamos, de un eclecticismo total, Sí, porque ahí perdemos absolutamente todo el foco, perdemos toda la totalmente. seriedad, perdemos el profesionalismo porque hacemos una mezcla epistemológica que no se sostiene, Ujú. Que no tiene fundamento científico. que no tiene ningún fundamento científico, exactamente, y tampoco un fundamento epistemológico y teórico. Ujú. Exacto. Desde la parte más basal de la pirámide hasta la aplicación técnica está todo chueco, Ujú. por decirlo así, ¿no? Así es. Entonces, claro, el tema de la recuperación de la singularidad del otro tiene que ser con rigor. Por eso es muy importante formarse en cada uno de los aspectos que están involucrados en la psicoterapia. Y el primero, desde nuestro punto de vista, como trabajamos nosotros los porracionalistas, el primero es la destrucción del círculo sintomático, ¿no? En esto que ya estamos todos los cognitivos de acuerdo, que es la vuelta al funcionalismo, digamos, Ujú. porque si nosotros no rompemos ese círculo, cualquier cosa que podamos hacer con la persona más existencial, singular, histórico, personal, pasa a segundo plano porque no genera el efecto deseado. Ujú. Muy, muy, muy ¿Mm? cierto. Y eso es Perfecto. muy... Sí, ¿Mm? me pareció importante resaltar esto porque a veces puede ser que alguien o que está empezando en el modelo o que ya escuchó alguna de las críticas diga, pero esto es totalmente contrario a lo que suelo escuchar de las TCCs del modelo, entonces me pareció Claro. importante apuntar esto que es oye, sabemos nosotros que es una mala concepción, pero nunca está de más recordarlo y me parece que lo explicaste brillantemente. Que dentro de lo que tiene que ver, entonces, estamos hablando de las metas de una psicoterapia efectiva, teniendo en cuenta esta singularidad, este contexto propio de cada paciente que tengo enfrente, esta individualización del tratamiento. ¿Dónde entran las emociones? Bueno, las emociones son parte fundamental, digamos, del tratamiento completo, eh, pero me gustaría ponerlas en dos focos, ¿no? A ver. Porque desde nuestro punto de vista, acá en Santiago, digamos, eh, la psicoterapia tiene que tener dos puntos de mira, digamos, ¿no? A ver. Y las emociones me permiten como desarrollar una reflexión al respecto. Una cosa es la emoción como constructo. Ujú. Emoción como constructo, por ejemplo, que uno puede ver en un síntoma, Ujú. ¿sí? El miedo, que provoca un cambio interoceptivo, qué sé yo, súbito, que va seguido de una cognición catastrófica, digamos, que voy a morir y que provoca otro cambio, digamos, interoceptivo y empieza el círculo vicioso. Esa experiencia de miedo
o la experiencia de rabia en un paciente, digamos, que tiende a ser más precipitado o impulsivo, y ahí podemos dedicarnos a hablar mucho rato. Esa emoción es teórica, pero es muy importante que yo la conozca, es muy importante que yo conozca cómo está hecho ese círculo, porque si no, no voy a saber cómo interrogarlo y cómo romperlo en la vida cotidiana de la persona. Bien. Es el primer paso, primer punto. Y luego, segundo punto, yo tengo que transformar, tengo que tener la capacidad de transformar esa emoción que capturé en una experiencia emocional. Y la experiencia emocional ya tiene historia. Ya es solamente de Celeste. Porque si yo hablo del miedo de alguien con pánico, hablo del miedo en general, no hablo de nadie. Pero para hacer la terapia del miedo de Celeste, tengo que saber cómo es la historia de Celeste, quién es Celeste y cómo es que le ocurre el miedo en ese momento. Exacto. Sí, cuando hablas de esto de lo teórico, una cosa es saber qué vienen las cogniciones catastróficas y otra cosa es qué es lo que pienso yo que va a pasar de terrible y cómo lo siento y desde cuándo lo pienso y en qué situaciones y qué tipo de conductas evito. Así que esto me parece que es súper importante porque a veces me parece que apuntaste algo muy importante ya desde que empezaste a hablar, que esto de la técnica versus la teoría y de la teoría versus la individualización, que me parece que a veces que tenemos que rescatar un poco dentro de nuestra práctica clínica, porque a veces, sobre todo cuando queremos hablar de procesos psicoeducativos y de procesos de conceptualización de los casos, nos quedamos tan en la teoría. Ah, sí, ok, y entonces tiene activación fisiológica y catastrofiza y evita, y aprobado le ponemos, o sea, perfecto, o sea, contextualizó el caso, pero realmente entendió lo que le pasa a esta persona que tiene enfrente, o sea, y si no lo entiendo es muy difícil ayudarlo. Exactamente, porque ¿qué es lo que termina ocurriendo cuando no se hace esta diferenciación que yo te cuento? Es que los colegas terminan dictando cátedra al paciente, explicándole cómo funciona su mecanismo, o en la otra cancha, digamos, terminan explicándole la relación que hay entre su padre, el temor a la castración y el hecho de que tenga miedo. Pero sí, no le resuelve absolutamente nada. En ambos casos no resuelve absolutamente nada porque el paciente no tiene una experiencia de ser el mismo. Exacto. O sea, ¿Sabes que esto que decís me hace acordar, pero tal cual, un paciente que vino una vez y me dice, yo me estaba atendiendo con fulano y tengo este diagnóstico justamente de trastorno de ansiedad generalizada con trastorno de pánico. Y le dije, ¿y por qué cambiaste de profesional? Si justamente, o sea, uno de los pocos profesionales que consideraría posibilidad de derivar o sea, me parece súper preparado. Y me dice, porque me hablaba todo en difícil. O sea, yo estoy de acuerdo con su diagnóstico y creo que él de alguna forma entendía, o sea, estoy de acuerdo con que lo que él explicaba es lo que a mí me pasa, pero yo no le entendía la mitad de lo que él hablaba en la sesión. Y me era muy difícil acompañarlo porque era demasiado de libro y no respondía a su necesidad. Y creo que tiene que ver exactamente con eso que estás diciendo. sí, o sea, hay que no solamente, creo, adecuar el lenguaje, sino que zambullirse en el mundo de la vida cotidiana del otro. Exacto. En su ser cotidiano. Totalmente, totalmente. Tengo una consulta que me está dando vueltas. Vos hablabas de que una psicoterapia efectiva, y esto pensando por ahí en chicos que recién se están recibiendo y que tienen todas estas inseguridades de la práctica, que una psicoterapia efectiva tiene que ver con esto, de poner una meta y de llegar a la meta que el consultante cree que necesita o que es lo que viene a buscar en psicoterapia. ¿Qué hacer en esos casos en los que el terapeuta considera tal vez que la meta que quiere el paciente o a donde quiere llegar el paciente no es lo más saludable para él o lo que el terapeuta considera que es más beneficioso para el paciente? Mira, ahí ¿cómo se llama?
me reluce o se me hace presente un autor que estoy revisando mucho en el último tiempo, que es un fenomenólogo checo de apellido Patočka. Patočka dice que el ser humano en general ha sido conceptualizado en el último tiempo, en los últimos siglos, digamos, después de la revolución tecnológica, desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Como si la homeostasis o la armonía fueran un estado ideal al que uno pudiese aspirar. Y a mí me pasa en mi consulta más lo contrario de lo que me dices tú que lo que tú me dices. Pero creo que aplica para los dos casos. Para los dos casos. Perdón que hablo en chileno. Okay. Está bien. Acá somos latinoamericanos, vale todo. Personas que vienen muy presionadas por no sentir. Totalmente. Eso más que nada hoy en día. O por responder de manera óptima y regulada a cualquier estímulo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Esto de que la felicidad no sea espontánea, sino que sea un lugar y constante, que es muy propio del discurso moderno de la felicidad como horizonte, como punto final. Y también ocurre al revés, fíjate. También ocurre al revés cuando la persona... esa reflexión la voy a dejar ahí y voy a agarrar lo que me decías tú como para tratar de juntarlos al final. Cuando la persona viene por un cambio cosmético, por algo que le molesta, que es pequeño, pero porque no ha logrado engancharlo con la profundidad que ese síntoma indica en su vida cotidiana, ¿no? Esto yo creo que engloba mucho lo que veníamos conversando durante toda la entrevista, digamos, toda esta conversación, porque lo que tenemos que hacer los terapeutas ahí no es en ningún caso imponer un diagnóstico, ni obligar al paciente. Ni una meta. Ni imponerles una meta. Pero lo que tenemos que hacer ahí es abrir un ámbito de interrogación, ¿sí? Donde el paciente pueda encontrar el sentido de querer dejar la terapia hasta ahí. Y por último, si quiere terminar la terapia, que lo haga libre, que lo haga con la historia en sus manos. Así es. No como una vuelta más del síntoma, digamos. Exacto. Claro, tengo mi derecho de no querer dar un paso más y hasta acá está bien. Por supuesto, pero tú sabes lo que implica, tú sabes lo que está puesto en juego, por lo tanto esto ya no te ocurre, esto tú lo eliges. Exacto. Como decía Albert Ellis, que los pacientes tienen el derecho a seguir perturbados si es que así lo desean, si es que entienden el por qué están perturbados. La decisión es de ellos. Así es. Así es, perfecto. Entonces, tanto al paciente que decide, por ejemplo, continuar en la misma posición vital, ya comprendiendo su lugar en esa historia, ¿no? Sabiendo, como decimos los profesionalistas, cómo está puesto en juego, ¿no? Cómo está llamado a ponerse en juego en esa historia, versus también el paciente que se encuentra con la angustia de abandonar este estado ideal al que aspira, digamos, ¿no? O al que le imponen, que cree que tiene que aspirar. Sí, claro. ¿No? Que le imponen al que tiene que aspirar, que lo ha escuchado, lo ha visto en todos los medios desde que nació, digamos, ¿no? Lo escuchaba de su familia, de todos lados, ¿sí? Entonces, yo creo que es central para nosotros como terapeutas visibilizar concretamente, efectivamente, a propósito de eficacia y eficiencia, ¿no? Sobre todo eficacia, visibilizar efectivamente como un hecho existencial, y no como una idea representacional, sino que como un hecho existencial, que la capacidad de sufrir es positiva. Y necesaria para salir de donde está. Absolutamente. O sea, positiva no en el sentido de una valoración ética, sino agradable, sí. de que produce, ¿no?
es precisamente ahí, cuando yo estoy mirando el abismo, que puedo encontrar mi creatividad, mi generatividad, para romper, criticar o aceptar y reconciliarme con mi propia historia. Así es. Eso que decís no me parece menor, algo que yo le digo a veces mucho a los pacientes. En nuestros países, si bien las cosas están cambiando, pero todavía, salvo en las grandes ciudades, no solemos ser la primera búsqueda de ayuda. A veces demoran mucho para buscar ayuda del psicólogo, eso lo sabemos. Y entonces es como que dicen, bueno, meta del mes o de los lunes, bueno, a partir de ahora voy a cambiar, no voy a sufrir más, voy al psicólogo. Y yo lo que les digo muchas veces, quiero cambiar. Y lo que les digo es que hacer psicoterapia no es placentero. Hacer psicoterapia implica salir de donde estamos, implica cambiar, implica enfrentarse, como bien dijiste, a veces con el abismo. Entonces, no es un proceso placentero, que no significa que no sea positivo. Entonces, eso me parece algo bien, bien importante que apuntaste. Acá tenemos algunas preguntas, voy a subir acá. Si me das un poquito, me gustaría complementar eso que tú estás diciendo. Sí, claro, claro, claro. Una de las cosas que hace, desde mi punto de vista, que la psicoterapia sea un proceso intenso, angustioso en algunos momentos y duro, difícil, es que los seres humanos las personas nos encontramos cuando vivimos un buen proceso terapéutico con dos límites importantes. El primero es el límite de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un motivo de consulta sencillo, quiero dejar de fumar. Sencillo entre comillas, o sea, frecuente pero no tan sencillo. Cierto. Yo tenía una paciente que estuvo en una terapia, como me dijo ella, 4x3. A ver. 4 años, 3 veces a la semana. Sin lograr la meta que se proponía. Para dejar de fumar. Y sin lograr la meta. Y me dijo, y ahora fumo mucho menos. Después de 4 años, fumaba menos, pero seguía fumando. Claro. Pero ella entendía perfectamente la relación que había entre el cigarro, la sexualidad, su padre, su madre y su hermano. Entonces, nunca durante esos 4 años se había tematizado la relación de ella con su cuerpo. Cuando su cuerpo le pedía nicotina, ¿cómo reaccionaba ella en relación a ese propio límite? ¿Cómo lo sufría cuando quería poner ese límite? Claro, reacciones biológicas de craving que serían básicas de abordar no se tuvieron en cuenta en 4 años. Básica. ¿Y cómo se vive el craving? Porque se vive distinto en cada uno, ¿no? Exacto, exacto. El primer límite de la terapia que uno se encuentra. Y el segundo límite que uno se encuentra es la propia conciencia, pero no es la propia conciencia, digamos, reflexiva, sino que esa conciencia que te empuja, como decimos los porracionalistas, pre-reflexivamente, de manera automática, a tomar ciertas decisiones. Si eso no está iluminado, tú nunca te puedes relacionar contigo y con tu historia en términos de una renuncia o una carga. Que eso es lo que yo creo que también duele, angustia, y hace pesado el proceso de la terapia, que encontrarte contigo mismo, o tu renuncia al que vienes siendo, o como hablamos hace un rato, te asumes como una carga, digamos, lo llevas. Exacto. ¿No? Eso. Ahora, vamos a eso me parece muy importante, porque a veces, eso le digo a veces a los pacientes, antes no sabías, ahora sí sabes si es tu decisión seguir en ese camino o hacer algo distinto. Y cualquiera de los dos está bien siempre que tu elección sea consciente. Es un derecho, y ahí es donde a veces los pacientes abandonan el tratamiento porque no están dispuestos a hacer ese paso extra, como te digo, y está bien hacerlo. O sea, uno siente a veces cierta incomodidad cuando eso sucede, pero bueno, sabemos que es un derecho del consultante. Podemos llegar y eso a veces también forma parte de la ansiedad de los terapeutas que recién empiezan, porque este furor curandi que tengo que resolver los problemas de todos los pacientes,
Y el saber que uno puede llegar hasta un punto y que el resto del camino tiene que hacerlo el paciente, eso es un proceso madurativo como profesional también. Así que eso para los colegas, siempre les digo, somos psicólogos, no somos todólogos ni superhéroes que resuelven todos los problemas, así que eso tenemos que asumirlo y no nos hace menos profesionales por eso. De A acuerdo ver, con- acá tenemos una pregunta de Karen que dice, además de la importancia de centrarse en la historia del paciente, también es importante, más que nada parece más que una pregunta, un comentario, dice, además de la importancia de centrarse en la historia del paciente, también es importante valorar la relación terapéutica que se establece. Absolutamente, absolutamente. La mayoría de las investigaciones actuales, digamos, que hablan de terapia eficiente o eficaces, perdón, eh, dicen que esto puede ser transteórico y que el principal indicador tiene que ver con alianza y vínculo terapéutico. Es Así central, es, es así absolutamente es. central. Y por eso que el tema, más que tener que ver, estoy completamente de acuerdo con la reflexión de la colega, y aquí quizá voy a incorporar un concepto complejo, digamos, más que tener que ver con el qué de lo que estamos hablando, que el síntoma, que la historia, que la actualidad, que la vida cotidiana, es cómo. ¿Y cómo? Exacto, así Y es. eso es lo difícil de esta artesanía que es la psicoterapia, Ahí es. porque porque cómo teoriza el alfarero la manera de darle forma a la greda. Lo puedo escribir, pero leyéndolo no sé hacerlo, ¿no? No, Entonces, claro, yo digo, foco en la historia, pero ¿cómo? Para que el otro se involucre y sienta que este es un espacio de significatividad, digamos, que es un espacio de intimidad, ¿no? exacto. Absolutamente de acuerdo. Hoy, inclusive unos años atrás, como que se había puesto mucho énfasis en esto de que los protocolos y las terapias basadas en evidencia habían dejado un poco de lado el tema del vínculo terapéutico y esto es algo que, como bien destacás, se está volviendo a poner mucho énfasis porque por más que uno atienda solamente pacientes con trastorno depresivo mayor, 10 pacientes en un día, esos 10 pacientes tienen una manera distinta de manifestar la depresión, recursos distintos, contextos distintos, entonces, lenguajes distintos. Entonces, ahí es donde entra, como bien decís, un poco de esta, la ciencia del psicoterapeuta y el arte del psicoterapeuta de saber adaptar el lenguaje, adaptar el estilo, adaptar a veces hasta la postura con la cual uno se sienta frente al paciente. Todo eso son componentes que terminan sumando o restando para que un proceso terapéutico sea efectivo, sin duda. Tenemos otra pregunta de JP Swears. Dice, hola, si es posible, me gustaría si puedes profundizar respecto a cómo facilitar romper el círculo que mantiene el síntoma. Súper. Mira, primero, para romper el círculo hay que hacer tres cosas. Punto uno, estudiar muy bien psicopatología, saber muy bien cómo funcionan los síntomas para lograr identificarlos, porque si tú te equivocas en la identificación del síntoma, los siguientes dos pasos no van a tener el efecto que tú deseas, ¿no? Eso es lo más importante. Concuerdo. No es posible retirar el estudio de las ciencias naturales de nuestro trabajo. Es un complemento, no es lo central, pero es un complemento absolutamente necesario. Segundo paso, segundo punto, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, desde nuestro punto de vista desde acá del porracionalismo, mostrar o iluminar cuál es la experiencia emocional que este círculo automático esconde o hace que la persona no viva, digamos, con completud, que te distrae, ¿no? El tema aquí es tal emoción, es tal experiencia, ¿no? Y tercero, introducir un cambio y un corte en el pensamiento y la acción que vienen luego de esta experiencia emocional, digamos, ¿no? Si eso no se hace, si eso no ocurre efectivamente en el mundo del cotidiano de la persona, seguimos caminando en círculo. Totalmente. Súper, súper claro.
pregunta difícil en el sentido de cómo lograr o crear cómo logra crear esa alianza, dice. Mm. Ah, mira, me acordé de muchos años que trabajé en una universidad a la que le tengo mucho cariño, que es la Universidad Diego Portales. Con un ayudante que también tuve durante mucho tiempo, logramos sistematizar una primera clase del primer taller clínico que tenían los chicos, que llegaban con mucha ilusión, con mucha ansiedad y qué sé yo. Y el punto cero de lo que nosotros le queríamos transmitir a los colegas en formación de esos años era: sea usted mismo, sea un terapeuta honesto, reconozca lo que le ocurre, reconozca sus límites, ¿sí? Reconozca lo que sabe y lo que no sabe, abandone cualquier impostura, la impostura científica, la impostura intelectual, la impostura indiferente, cualquier impostura tiene que ser abandonada y usted, con toda su historia, de donde usted viene, sitúese. Segundo, abandone o trate de abandonar toda hambre de certeza. Qué importante lo que dijiste. Vuélquese con todo a la escucha del otro. Lo importante para crear esa alianza, aparte de la honestidad, de ser uno mismo, digamos, es generar preguntas con sentido, con significado. Porque desde esas preguntas generáis un enganche en el que el otro se va a sentir confiado de abrirte su intimidad, de abrirte su mundo. La reflexión para los colegas terminaba así. La psicoterapia es un lugar donde el otro va a encontrarse a sí mismo a través tuyo. Si tú eres un impostor, si tú estás actuando un papel, el otro nunca se va a encontrar a sí mismo, porque es como verse en un espejo que está roto. Es como entrar a la casa de los espejos. No reflejan la realidad que está ahí. Exactamente, y no te reflejan. O la reflejan deformada, por decirlo. Deformada, teorizada, por ejemplo. Perfecto. Qué importante lo que dijiste, porque tocaste dos puntos centrales. La actitud genuina y transparente y dejar la demanda de certeza. Me parece fundamental lo que dijiste y sin duda, más allá de cualquier dominio teórico, dominio de la corriente que sea, me parece que sin esos dos componentes, por más súper intelectuales y preparados que seamos, es por no decir imposible, lograr una terapia efectiva. Y lo tercero, para que se sostenga la construcción, digamos, que es la aceptación incondicional del otro. Totalmente. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho nosotros también para poder lograrla, porque sí, muchos nos hablan del libre de juicio, de la aceptación incondicional del otro, pero no siempre se logra dentro de terapia, sobre todo cuando a veces vienen temas de tinte moral o tintes sensibles, a veces, sí. o que juegan mucho con nuestras propias creencias como terapeutas, porque nosotros también tenemos nuestras creencias y no todas son muy racionales, entonces tal cual, a veces... Tampoco me puedo poner a atender a las personas que piensan igual que yo. En este minuto acá en Chile tenemos un proceso político importante andando, muy importante. El país está polarizándose mucho más de lo que nos gustaría a la mayoría, digamos. Pero yo no me puedo poner a atender solamente a la gente que piensa como yo, digamos, ¿no? Y algo muy importante en ese ámbito, creo yo, que es que tiene que ver con que el imperativo de abandonar tus juicios, de entrar a la terapia sin juicios, viene dado desde este punto de vista de la humanidad equilibrada que te decía yo, homeostática, libre y feliz, ¿no? Como que finalmente poner a la felicidad como una meta se transforma en un imperativo ético, porque te pone un parámetro moral. Si tú no eres feliz, estás mal. Exacto, ¿no? Exacto. Con todo lo que tienes y con lo bien que te va. Exacto, entonces si tú tienes los juicios, tú estás mal. Qué mal psicólogo si tú tienes juicios, ¿no? Totalmente. Entonces, si tú lo vives así, tú entras a la terapia hecho un atado de nervios. Es al revés el asunto.
Nadie se puede desprender de sus juicios porque tendría que desaparecer en carne y hueso. Estoy constituido de mis juicios. Así es. El punto es que tengo que asumirlo. Tal cual yo estoy ahí para que el otro se asuma en su posición histórica, yo como profesional tengo que Hacer lo asumirlo. mismo. ¿No? Ujú. Y por eso que hablabas hace rato de la importancia de conocer nuestros límites. Eso entra justamente en ese punto y me parece que es súper importante. A ver, aparecieron varias preguntas. ¿Cómo saber si debemos ser eficientes o eficaces a la hora de la terapia? Bueno, yo quizá quiero volver a lo que decíamos al principio, porque quizá la palabra eficiencia no representa lo que yo quería poner en esta reflexión aquí, más bien la eficacia. Uh-huh. Eficacia en el sentido de promulgar afuera aquello que entre ambos acordamos, digamos, porque Uh-huh. la eficiencia corre con parámetros tecnocráticos que a mí no me gustan mucho, que tienen que ver con que el terapeuta define, ¿no? Uh-huh. Terapia del trastorno de pánico en 6 sesiones. ¿Y si el paciente? Perfecto. Así que, Perfecto. punto para la eficacia desde mi punto de vista. Perfecto. Bien, a ver. Dice, acá hay otro comentario que dice, la calidad del vínculo terapéutico mide una terapia efectiva, sin duda. A ver, que aparecieron varias preguntas. ¿Se podría decir que la consulta se transforma en un lugar donde ésta se empapa de la mente y los contenidos del paciente barra cliente? ¿Perdón? No te escuché. ¿Se podría decir que la consulta se transforma en un lugar donde ésta se empapa de la mente y los contenidos del paciente o cliente? Sí, se podría decir. Y sobre todo, más que me empapo, me muevo en eso. Si no logro moverme, porque yo puede que me empape, digamos, en términos de comprenderla. De comprenderlo, pero si no logro mover y ver el movimiento que conlleva ese flujo, es difícil que genere algo, ¿no? Es súper importante también para una psicoterapia eficaz pensar al consultante en movimiento. Perfecto. Pensarlo en devenir, ¿no? Y no como algo estático, estructural. Exacto. Acá Flora Luz dice, qué inspiradora esta live, muy claro e interesante. Grande David, dicen acá los colegas, dice, en lugar de otras terapias que solo buscan poner nombre o etiqueta a aquellas cosas, esto era una continuación de la pregunta anterior. Justamente en relación a esto de la mente, dice, en lugar a otras terapias que solo buscan poner nombre o etiqueta a aquellas cosas que aquejan a las personas, ¿sí? Lo que estábamos hablando justamente de los diagnósticos y demás. Acá también a Flora Luz dice, qué difícil la aceptación incondicional, esa es la gran tarea, sin duda, sin duda, sin duda. David, enseguida Instagram nos va a echar, entonces antes de que nos eche, ¿alguna reflexión final, algún comentario que quieras dejar acá a los colegas que nos están viendo en relación a las metas de las psicoterapias efectivas? Sí, a ver, cortito, la invitación es al rescate de la singularidad del otro. En fenomenología le llamamos círculo hermenéutico a aquella complementariedad entre las explicaciones que nos ofrecen distintas ciencias y disciplinas como la psicopatología, las neurociencias, la investigación técnica, digamos, de algunas patologías, digamos, y la comprensión profunda que genera la singularización de eso en un otro único. La conversación, el diálogo entre ambos aspectos, yo creo que le dan una centralidad al consultante, más que a la avidez de eficiencia o efectividad del terapeuta, ¿no? La psicoterapia es más efectiva mientras más orientada al cliente esté y no orientada, digamos, a los objetivos prefabricados que yo puedo traer, digamos, desde mis preconcepciones, ¿no? Eso. Perfecto.
Me parece súper importante porque a veces inclusive nos enfocamos en que la meta sea liberar al paciente del pánico, liberar al paciente del síntoma, pero Eso eso es algo tan abstracto y a veces el lograr eso implica una serie de abandonos personales muy significativos y de también. cambios significativos en el paciente que tenemos que ver qué implica para justamente llegar a esa liberación del síntoma, en todo caso, que no siempre es lo único que la única meta posible, vamos a decir. Cierto. Ahora, también tenemos que tener en cuenta no irnos hacia el otro lado y decir que todo es Ajá. singularidad y que el síntoma no Perfecto, importa. totalmente, totalmente. El síntoma va a desaparecer mientras yo escuche la historia del paciente. Eso no es cierto. No, Eso no es cierto. Nos tenemos que hacer cargo del síntoma, pero en la conciencia de que el síntoma es la puerta para entrar a la profundidad. Y si no paso por la puerta, perfecto. estoy allanando el sitio, Ujú. ¿no? Perfecto, perfecto. Excelente analogía, excelente. Entonces, luego de la ruptura del síntoma, una psicoterapia efectiva tiene que tener un respeto irrestricto por la historia del paciente. Excelente. Acá el fan club, genial, inspirador, felicitaciones, excelente. Es que tengo Eh, muchos amigos y eso es todo. Acá sí, un fan club muy firme acá. Acá ya hay gente que Dani pregunta cómo se especializa en posracionalismo, ya compró el modelo, quiere saber dónde puede estudiar más. Sin duda, con los amigos de Chile, del Centro Posracionalista de Chile, sin duda ahí van a poder investigar más y saber más. De lo que yo conozco, al menos de Latinoamérica, en posracionalismo, los mejores. No es mucho de lo que sé del tema, pero están ahí a la vanguardia, así que busquen ahí Centro de Terapia Posracionalista de Santiago, que David los va a poder orientar. David, muchísimas gracias por tu tiempo, Muchas por gracias a ti, Celeste. Gracias dedicar acá el espacio para LAPCO. gracias por una conversación tan interesante, por tus excelentes preguntas. Ojalá podamos tener más espacio para compartir estas reflexiones y gracias también a toda la APCO que lo están haciendo espectacular. Gracias. Acá están preguntando por si la live queda grabada. Sí, chicos, todas las lives, todos los lunes tenemos lives a este horario, las 7 de Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, creo que tenemos el mismo horario también. Sí, Las 7, sí. sí. Entonces, y al resto de los países siempre aparece ahí en la página de LAPCO los otros horarios. Todos los lunes temas súper interesantes. Así que pueden ir viendo no solo esta live que va a quedar grabada en minutitos, si se engancharon tarde, sino todas las otras que venimos haciendo desde abril o marzo, si no me equivoco, están ahí disponibles para ustedes. Enseguida, en unos días más, anunciamos ya la próxima. Y entonces eso, sepan y ahí decían, ojalá pueda haber más lives interesantes como estas. Den ahí una miradita en el perfil de Alapco que seguro van a encontrar temas de todos los colores e intereses porque Super. hemos tenido invitados de primer nivel de todo el continente. Así que una vez más, gracias.